La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de parálisis facial. Y vamos a ver qué es la parálisis facial y por qué sucede esto. Tenemos un material y tenemos una placa que queremos mostrarles donde habla y dice que la parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial del movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Lo más común es la parálisis de Bell, que tiene una incidencia anual aproximada de 23 casos por cada 100.000, lo que significa que 1 de cada 60 o 70 personas la llegan a padecer en algún momento de su vida. Afecta principalmente, y mucha atención con esto, a personas jóvenes sometidas a mucho estrés o adultos mayores con diabetes, arteriosclerosis e hipertensión arterial. Ese es nuestro tema de hoy, parálisis facial, con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, que va a estar comentándonos qué pasa cuando una persona tiene parálisis facial. ¿Hay algún síntoma, algún detalle que nos pueda ayudar a determinar que me está por pasar eso? ¿Qué podemos hacer para evitar tener y cuáles son las consecuencias? ¿Hay tratamiento? ¿Vuelve el rostro a su normalidad después de esto o no? Todo esto le vamos a preguntar a nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Por el momento, ¿qué hacemos? Como siempre, al inicio del programa, agradecer a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, porque es de bien nacido ser agradecidos. Gracias por estar ahí viendo nuestro programa, acompañándonos día a día. Ahora hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado y enseguida, a la vuelta del corte, hablamos de parálisis facial. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Él es neurólogo. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes para escuchar las preguntas. Bueno, y queremos saber el tema de parálisis facial. Yo leí al inicio del programa unos datos. ¿Es así? ¿A cualquier persona le puede pasar de repente el tema de parálisis facial o cómo es? En realidad hay múltiples causas de parálisis facial. La más frecuente es la parálisis que antiguamente se conocía como parálisis a frigore, que es a frío, digamos, ¿verdad? Que se llama parálisis de Bell, sí, que es la parálisis facial que no se conoce realmente la causa, ¿verdad? Se le atribuyó la infección a un virus, supuestamente es un virus del grupo del herpes que se instala sobre el nervio facial, y nuestra reacción de defensa es la que realmente bombardea el nervio y la que produce una inflamación y ataca al nervio, ¿verdad? Entonces realmente son nuestras defensas las que dañan el nervio, mucho más que el virus en sí. Esa es la más frecuente, vendría a ser el 80% de los casos. Pero hay otros casos que son causados, por ejemplo, por una infección, una compresión, puede ser un tumor o algo por el estilo, en cualquier parte del trayecto del nervio facial, sí, que se origina dentro del cráneo, digamos, es un nervio craneano, es el séptimo nervio craneano, y desde adentro del cráneo va saliendo, pasa por partes óseas, después tiene un trayecto que es por fuera del cráneo, ya pasa por la glándula parótida hasta llegar al lugar donde tiene que inervar, digamos. Entonces, en cualquiera de esas partes, en cualquier parte de ese trayecto,
puede haber una compresión, como un tumor o una lesión que puede causar una parálisis facial también. En ese caso sería secundaria a otro proceso. Claro. Ahora, la persona que le pasa eso, que tiene esta parálisis facial que dice que es de la mitad del rostro, ¿verdad? ¿Se da cuenta que está paralizado o uno no se da cuenta y los demás sí? Depende mucho de la intensidad de la parálisis. Vamos a centrarnos principalmente en la parálisis de Bell para hablar de la causa más frecuente, es prácticamente el 100% de los casos, ¿verdad? La causa más frecuente es la parálisis afrígore o parálisis de Bell, que paraliza normalmente la mitad de la cara. Hay una particularidad de este nervio facial. Cuando las lesiones son dentro del cerebro, también pueden producir una parálisis facial. Claro. Pero esa va a ser una parálisis central, hablamos nosotros. Es dentro del cráneo. Ya. Un accidente vascular cerebral, un tumor cerebral, una hemorragia intracraneana, podría afectar también la movilidad de la cara. En este caso, la parálisis es diferente porque normalmente afecta del ojo para abajo, no afecta a la frente, cuando es central. Ya. Entonces, la parálisis facial periférica, en la que estamos hablando ahora, afecta a la frente, o sea, afecta a toda la cara. También una parálisis central generalmente se acompaña también de una debilidad del brazo y la pierna del mismo lado en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, una parálisis periférica sería una en la que el paciente siente una parálisis o una molestia en la mitad de la cara desde la frente hasta la boca, digamos, ¿verdad? A veces cuando es leve, el paciente siente como que le lagrimea mucho los ojos. El nervio facial, aparte de ser motor, o sea, de la movilidad, se encarga también un poquitito de la sensibilidad de una parte de la lengua, la parte anterior de la lengua, y se encarga del funcionamiento también de las glándulas salivales y lacrimales. Entonces, cuando el paciente tiene una parálisis, muchas veces no puede parpadear suficiente, es como el otro lado, parpadea bien el lado izquierdo, por ejemplo, y este lado parpadea menos o no cierra del todo. Esa sequedad del ojo produce mucho lagrimeo, entonces muchos pacientes lo que sienten es picazón en el ojo, lagrimeo excesivo, y generalmente se quejan de una molestia al otro lado, dicen se me desvía la cara y te vienen a mostrar el otro lado, porque este lado para compensar, digamos, se desvía. Entonces muchas veces el paciente... El que se desvía no es el lado que se queda duro. El que queda inmóvil es el que está afectado, y el otro lado estira. Porque uno quiere compensar, es un reflejo, entonces el paciente viene desviado hacia la izquierda y es, por ejemplo, el lado derecho el que está paralizado, el lado derecho el que lagrimea. Claro. Muchas veces ellos sienten que es el otro lado, porque está contracturado. Qué increíble, es así. Sí. Entonces, y muchas veces quedan como un ojo más chico que el otro, ¿verdad? Normalmente, o que no pueden abrir, no sé cómo es. Claro, lo que pasa es que hay un movimiento compensatorio del otro lado. Generalmente del lado paralizado, si es periférica la parálisis, no puede parpadear, queda con el ojo abierto. Entonces este lado generalmente parpadea más, pero es porque quiere que este lado parpadee. Entonces este lado se contrae más los músculos, desvía hacia la izquierda, y el lado afectado no parpadea prácticamente y no mueve nada. O sea, que el lado afectado es el que está con el ojo abierto, claro, y el lado no afectado es el que parece que está afectado. Sí, normalmente, si es una parálisis, sí. Y muchas veces el paciente se queja de que le cae la comida o babea, le cae la saliva del lado que está paralizado, ¿verdad? Porque ese lado no puede movilizar esa parte de la boca. Y también pueden venir por trastornos para hablar, para articular la palabra, que no pueden pronunciar bien, sienten extraña la boca, pero esos son los síntomas más frecuentes. ¿Y esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento? Acá hablaba de estrés, de hipertensión. ¿Cuáles son los detonantes de esto? En realidad le puede pasar a cualquiera. Nosotros consideramos nomás que hay muchísimas investigaciones que atribuyen a una infección por un virus, que es del grupo del herpes en la mayoría de los casos. Generalmente ese virus está presente en nuestro cuerpo, casi todos tuvimos ya alguna vez una infección. El famoso fueguito es el herpes tipo 1, o ya tuvimos varicela, es el herpes tipo 6. Entonces, nosotros tenemos normalmente las defensas para controlar ese virus. En las situaciones como el estrés o la diabetes o alguna otra infección, nuestras defensas, digamos, están disminuidas y nuestro cuerpo está más predispuesto a tener estas enfermedades virales. Estos virus aprovechan y probablemente se instalan sobre el nervio y el nervio se paraliza por la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo. ¿Y esto le pasa más, hay alguna estadística más a varones, más a mujeres, alguna época de la vida? No, en principio afecta por igual a ambos sexos y no hay una época en particular que afecte más, puede afectar a cualquier edad. El tratamiento que habla, el libro menciona un tratamiento corticoides nada más. En general, la mayoría de los libros
dicen en la experiencia del autor, los libros recomiendan un tratamiento con corticoides. Se usa prednisona en la mayoría de los casos acá en Paraguay. ¿Y se mejora? Y realmente la mejoría no depende del tratamiento. El tratamiento se hace porque es racional. O sea, nosotros decimos, hay una inflamación, hay un edema, hay que tratar. Sí. Normalmente, en el sentido práctico, lo único que el libro sugiere es corticoides. Hay investigaciones que hablan en favor de usar un antiviral también los primeros días. Entonces, en el sentido práctico le digo cómo yo hago. Viene el paciente, si está dentro de los primeros 5 días de la parálisis facial, a veces viene mucho después. Sí. Si es dentro de los primeros 5 días, le pongo corticoides, le pongo aciclovir, que es un antiviral. Por 5 días se le da el antiviral con el corticoide. Y además le damos normalmente complejo B. No está demostrado que funcione, pero en todos los casos de neuralgias, neuritis, afectación del nervio, se da complejo B porque consideramos que ayuda para poder regenerar la vaina dañada del nervio. Y se le da, por ejemplo, algunos nutrientes, uno que se llama citidil monofosfato sódico, que es un alimento, digamos, para el nervio, ¿verdad? A veces cuando el paciente viene con una inflamación, un dolor retrocular o una inflamación de la parótida, a veces una inflamación puede apretar el nervio y producir eso, se justifica darle también un antiinflamatorio como el ibuprofeno, además del tratamiento con prednisona, que es el corticoide. Claro. Lo que es importantísimo es saber que la recuperación, bueno, nosotros le damos el tratamiento medicamentoso que parece el más adecuado. La recuperación depende realmente de qué tanto se afectó el nervio al inicio. Y después hay que evitar las complicaciones de la parálisis facial. La principal y más grave es el daño de la córnea, de la pielcita que cubre el ojo, porque como no parpadea suficiente el ojo, se seca, se daña la córnea y se puede sobreinfectar. Entonces se puede dañar de una forma definitiva ese ojo. Y eso puede significar un trasplante de córnea para poder ver de nuevo. Entonces, ¿y hay algún tipo de, no sé, de masaje, de fisioterapia o algo para el tema muscular? Para el tema muscular, sí. Dentro del tratamiento se incluye, aparte de los medicamentos que mencioné, la fisioterapia, que estimula la movilidad, la circulación del músculo. Incluso se puede hacer estímulos eléctricos. Eso va más bien enfocado a que los músculos que están inmóviles no se atrofien. Porque la falta de movilidad hace que el músculo vaya quedando débil. Entonces la estimulación eléctrica, la movilidad, la circulación hace que el músculo no se atrofie. La recuperación del nervio puede venir a encontrar un músculo que todavía tiene fuerza. Es diferente si está 15 días, un mes sin mover el músculo. Puede haber cierta recuperación del nervio y encuentra un músculo también débil. Entonces ahí se complica más. Por eso es importante la fisioterapia y en algunos casos los estímulos eléctricos. Yo siempre recomiendo. ¿Qué son los estímulos eléctricos? Le ponen unos electrodos acá, ¿vio lo que se pone en el abdomen para hacer abdomen? Es similar a eso, se pone electrodo acá, otro acá y eso hace que se contraigan a repetición los músculos de la cara. Eso mantiene la movilidad del músculo, por más que el nervio esté, digamos, dañado. Y es indispensable darle lágrimas artificiales en el tratamiento hasta que el paciente no recupere del todo la capacidad de cerrar los párpados. Tiene que tener en el bolsillo un colirio de lágrimas artificiales, se pone cada 3 horas, cada 2 horas. A la noche se sugiere poner un gel de lágrimas artificiales y también se sugiere cerrar, ocluir el ojo con un parche. También eso si hay mucho viento, hay polvo, está en un ambiente laboral. Claro, porque no puede, o sea, cierra los ojos, pero realmente uno es el que se le cierra y el otro no te das cuenta, ¿verdad? Queda expuesto a todo el clima, a cualquier tipo de daño y a la sequedad. Sí. Bueno, increíble todo lo que nos está comentando nuestro invitado. Y para conocer un poquito más, tenemos un material, señor director, que habla justamente del nervio facial. Nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto y doble de la cara que se encarga de 4 tipos de funciones. Movilidad de los músculos de un lado de la cara, del lado derecho o del lado izquierdo. Controla también un músculo muy pequeñito del oído que se encarga de amortiguar los ruidos muy fuertes y 2 músculos del cuello. Recoge la sensibilidad de lo que es el conducto del oído. Controla las lágrimas y la saliva. Se encarga del gusto en la parte anterior de la lengua. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces eso es lo que hace el nervio facial. ¿Se encarga del gusto en la parte anterior de la lengua? En una partecita nomás, pero básicamente es un nervio más que nada motor. Es mixto, tiene una parte sensitiva, pero más que nada es motor. El nervio
principal que da la sensibilidad de la cara es el nervio trigémino. ¿Que está dónde? Es el quinto par y se origina prácticamente en el mismo lugar, en el tronco encefálico. Sí. Hace un recorrido diferente, se llama trigémino porque antes de salir del cráneo se inserta, llega a un ganglio que se llama ganglio de Gasser y de ahí salen tres ramas. La rama oftálmica que da la sensibilidad de esta parte, maxilar superior que da esta parte de la cara y la maxilar inferior que se divide después, que es esta parte inferior que se divide en dentaria y lingual. O sea, el nervio trigémino es el que da la sensibilidad al rostro, digamos. Y el facial básicamente es motor. Entonces, una afectación sensitiva de la cara no es un nervio facial, es el trigémino. La parte motora le atribuimos al séptimo par, que es el facial. Y que es justamente el que se paraliza. Motor, ¿verdad? Que se paraliza, entonces la persona de ese lado no puede sonreír, no puede movilizar, no puede cerrar el párpado y todo esto. En algunos casos que son raros, por suerte, hay, por ejemplo, una infección al virus de la varicela zoster, que el herpes varicela zoster, que vulgarmente se le conoce como fuego de San Antonio, que es el mismo virus de la varicela, es un tipo de herpes que ataca el nervio en la segunda infección, digamos. La primera fue la varicela que tuvimos en la infancia. La segunda infección aprovecha un estado de inmunodepresión del paciente, un paciente diabético o que está con inmunodepresión, y ataca el nervio. Y normalmente pueden salir ampollitas. A veces podemos ver que el paciente tiene una parálisis facial e incluso presenta unos dolores intensos. Eso es porque está afectando más de un nervio. Esa infección puede estar afectando varios nervios de la cara. Y ese fuego de San Antonio no es el que aparece acá en cualquier parte del cuerpo puede aparecer. En general toma alguna raíz del nervio y desde ahí puede hacer el seguimiento de todo el trayecto nervioso. A veces, en la mayoría de los casos, saca unas ampollitas con el trayecto del nervio. Unas ampollitas que salen en la piel, unas erupciones rojizas con ampollitas, ¿verdad? Eso es lo que le caracteriza a la infección. Durante la infección, digamos, activa, hay ampollitas. Después eso se seca, desaparecen las ampollitas, se seca, se cicatriza y después generalmente empieza el dolor que puede ser intenso. Los dolores son neuropáticos, o sea, cuando el nervio está afectado, como en este caso del fuego de San Antonio, el dolor es muy intenso y generalmente parece una quemazón o parece tiene hormigueos, dolores tipo electricidad, son muy intensos a veces. Doctor, estamos desviando un poquito el tema, pero me interesa. El fuego de San Antonio puede salir en cualquier lugar. Pero cuando sale acá en el abdomen. En el tronco. En el tronco. La gente dice que cuando, la leyenda o lo que se cree es que cuando se junta, da la vuelta y se junta, si no se curó antes, esa persona se muere. Cuénteme, por favor. Y es una creencia solamente popular. O sea, en realidad, en general, este tipo de afectaciones neuropáticas, o sea, la afectación del sistema nervioso periférico, suele caracterizarse por la afectación unilateral. Generalmente afecta más de un lado, generalmente solo de un lado, ¿verdad? Pero no es cierto que si da la vuelta y se junta la gente se muere. Que ver. Probablemente si tiene una afectación tan grande es porque sus defensas están tan bajas que... Claro, le puede pasar cualquier cosa. Le puede pasar cualquier cosa. Pero no porque es una creencia popular. Perfecto. ¿Verdad? Un mito derribado. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Bueno, nosotros continuamos, estamos charlando, obviamente en el corte, con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Vamos a seguir hablando de nuestro tema que es parálisis facial. Y tenemos un material que habla de las causas de la parálisis facial. Causas de la parálisis facial. Existen múltiples causas que pueden provocar una alteración del nervio facial a lo largo de su recorrido, provocando una parálisis facial. Algunas tienen un origen interno, mientras que otras son de índole externa. La parálisis facial más frecuente, en el 80% de los casos, es aquella que no tiene causa aparente, parálisis de Bell. Entre las causas internas se encuentran los tumores del oído medio, los tumores en la base del cráneo o los tumores de la parótida, los infartos o las malformaciones vasculares cerebrales. Además, ciertas causas externas,
como los traumatismos craneales con fractura del hueso temporal, ciertos agentes tóxicos y enfermedades metabólicas, las infecciones víricas y bacterianas, el frío o la iatrogenia, accidente quirúrgico. Finalmente, puede producirse una parálisis facial de forma congénita, síndrome de Moebius. Doctor, un bebé también puede tener. Sí, hay algunos casos incluso que nacen con la parálisis, Ajá. pero son casos rarísimos. Raros. Bueno, y veíamos las imágenes, y cuando veíamos las imágenes yo le decía al doctor, pero entonces quiere decir que la imagen que vos ves, que la boca se le va para abajo, ese lado está bien. Sí, el que está tirando es el normal. Qué increíble. Uno pensaría que fuera al revés, ¿verdad? Claro, generalmente por la compensación refleja, Sí. uno trata, digamos, de movilizar y mueve el otro lado. Entonces tira al lado derecho, por ejemplo, y el Claro. lado izquierdo es el que no se mueve, es ese lado paralizado, y es ese que no parpadea. Bueno, y doctor, decía también, este material hablaba de infartos y mostraba infartos, porque el infarto puede ser en el cerebro también, no solamente en el corazón. ¿Eso es por presión alta o por qué motivo? Accidentes vasculares cerebrales, la causa más frecuente es la hipertensión arterial. Ajá. O sea que la gente que tiene presión alta está dentro de del grupo de riesgo de tener este tipo de parálisis. En realidad, ¿o no? en ese caso, sería una parálisis facial central, no periférica. Ya. Sería un accidente vascular cerebral y es el caso que le mencioné al inicio, que normalmente la parálisis afecta más bien del ojo para abajo nomás. Ya. La frente no se modifica, la frente se mueve bien, Claro. pero generalmente hay una paresia o una disminución de la fuerza de la mano y de la pierna también del mismo lado, o por lo menos algunos reflejos están afectados del mismo lado. Y cuando escuchamos que alguien dice, fulanito tuvo un derrame y se le quedó la mitad de la cara Sí. diferente, ¿eso qué es? Lo que pasa es que derrame se le dice vulgarmente, de forma popular se le llama al accidente vascular cerebral, Sí. ¿verdad? Pero también los pacientes, cuando hablan de una parálisis periférica, vienen diciendo tuve un derrame facial. Eso. Claro, hablan de derrame facial. No es absolutamente un accidente vascular cerebral, es el mecanismo más frecuente, es el que hablamos de un virus que afecta al nervio, produce una inflamación, edema. Ese nervio generalmente está pasando dentro del hueso y no hay lugar, entonces se aplasta el nervio. Claro. Generalmente es un mecanismo inflamatorio o generalmente causado por un virus. Ya. ¿Y en cuánto tiempo pasa eso? O sea, que comienza el nervio a inflamarse o qué sé yo, en un ratito, o sea, uno puede estar bien y a los 5 segundos puede sucederle, ¿o cómo es? Generalmente muchísimas de las personas amanecen con una molestia o en el transcurso del día se dan cuenta que empieza a lagrimear mucho, que saliva mucho de un lado, y eso va evolucionando. Generalmente puede seguir empeorando por 2 días máximo 3. Generalmente la evolución es rápida en la parálisis, digamos, ¿verdad? O sea, se paraliza rápido. Pero no es tan brusco como un accidente vascular cerebral que yo estoy acá parado y de repente ¡boom! Caigo. Ajá. Es una Ya. cosa inflamatoria que de a poco generalmente va empeorando. Pero la recuperación tampoco es muy predecible. El 80% de los casos, si es una parálisis de Bell, recupera totalmente, incluso sin tratamiento. Pero un 20% no recupera incluso con todos los tratamientos. Eso la recuperación puede llevar 6 semanas, 8 semanas. Después de eso, generalmente ya perdemos un poquito la esperanza de que haya más recuperación. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que queremos compartir con todos ustedes, por favor. Síntomas de la parálisis facial. Los síntomas frecuentemente asociados a una parálisis facial son diversos. Antes de la parálisis puede presentarse un cuadro catarral banal y dolor más o menos intenso en la región facial. La parálisis se establece en unas pocas horas y puede empeorar en algunas ocasiones durante 24 o máximo 48 horas más. Se produce una asimetría por falta de movilidad en un lado de la cara. Igualmente conlleva la imposibilidad de sonreír y la dificultad para cerrar el ojo, con alteraciones en la lagrimación, alteraciones en el habla. También se presenta dificultad para subir la ceja, frente lisa, alteraciones en la respiración nasal, caída de la saliva. Los síntomas dependen de la mayor o menor extensión del nervio que se halle afectada. Qué increíble.
Es así, doctor, así mismo. ¿verdad? Súper lindos los materiales. Sí, bueno, felicitaciones a producción entonces. Y también tiene el riesgo de, como usted decía, el tema de la parálisis, tiene su tratamiento, pero mientras está paralizado se puede afectar al ojo. El ojo ¿verdad? particular. Sobre todo. Lo más grave generalmente es que no se considere el tratamiento preventivo de las lesiones de la córnea. Sí. La córnea es una pielcita que cubre el ojo y eso no tiene que estar seco. Entonces, como se pierde el mecanismo de defensa para el polo, para el viento, para la sequedad, que es que se cierren los ojos, el parpadeo. Sí. Ese parpadeo puede estar o disminuido o totalmente abolido. En algunos casos el paciente no puede mover absolutamente nada del párpado, queda abierto totalmente. Incluso cuando duerme el paciente queda con el ojo abierto. Entonces, increíble. Esa sequedad del ojo puede producir una irritación al comienzo, luego puede producir unas pequeñas úlceras, que es cuando se está dañando el epitelio, la pielcita del epitelio. Eso se puede infectar y puede complicarse, incluso puede dañarse de una manera irreversible la córnea. Entonces es importantísimo que el primer médico que le atienda a ese paciente desde el principio le indique lágrimas artificiales que se usan en forma de colirio, que es la gotita, y en gel, que es para que dure más tiempo. Se pone a la noche y generalmente se ocluye ese ojo con un parche. El parche puede ser casero, pueden usar dos gasitas, compran la gasita estéril, cierran bien el ojo, se ponen una gasita doblada, hacen un redondito con la gasita y dejan cerrado el párpado y con una cinta de papel, una cosa que no sea muy fuerte, cierran, ¿verdad? Claro. Que no sea un leucoplas porque van a quedar sin ceja. Sin ceja, exactamente. Tienes una cosa que cierre solamente para que se quede en su lugar esa gasita. O se puede comprar algunos parches en el mercado, hay parches que se compran específicos y por tamaño del ojo. Ah, mira, qué fantástico. Bueno, hay de todo. Ahora vamos a hablar justamente eso que tiene este material, los riesgos para el ojo. Riesgo de lesiones oculares. En la parálisis facial pueden aparecer lesiones del ojo. Están asociadas a la ausencia de humidificación de la córnea debido a la disminución de la secreción de lágrimas o al hecho de que los párpados no pueden cerrarse correctamente, por lo que no se asegura su función protectora. Estas lesiones, que consisten en ulceraciones o infecciones de la córnea, deben prevenirse. Los pacientes que tienen parálisis facial deben usar lágrimas artificiales durante el día y aplicarse un lubricante y parche ocular en la noche. También podría ser necesario que usen una cámara humectante plástica especial para mantener el ojo protegido y humectado. ¿Está correcto? Sí, excelente, muy bien hecho. Pero los parches que hay no son así tipo piratas. Los parches que hay no son, eso se usaban en la época de los piratas, pero puede ser que se usen en algunos casos. Normalmente hay parches que son de un material que es similar, es como una pielcita, color piel y se ponen, se pegan, no son raros los casos que se necesita que haya un hilito y cubra así. Eso más que nada creo que era para humidificar el ojo en la cámara que mostró. Pero los parches normalmente se usan en la farmacia, se venden por tamaños adultos, niños o adolescentes, hay 3 tamaños. Y se le pone se cierra el ojo con el párpado, tiene que cerrarse y con la mano y después se tapa eso para que no se abra más. O si no, hay algunas cintitas que es cuando el paciente está, por ejemplo, en terapia, está en coma, también se le cierra el ojo y se le pone una cintita acá nomás sobre el párpado. Entonces eso ya hace que no se puede abrir. Ese es otro mecanismo que se puede utilizar. Es un poco más complicado. Si hay algún personal que entiende medicina en la casa, puede usar eso. Pero normalmente se le recomienda una gasita y cerrar con un pequeño parchecito hecho con una cinta que no sea muy fuerte. Perfecto. Ahora, doctor, desde el momento en que la persona tiene esta parálisis, va al médico, le recetan lo que tiene que tomar o le inyectan o lo que sea, ¿cuánto tiempo más o menos se puede decir ya va a estar recuperándose? No se puede, porque en realidad es impredecible, porque hay pacientes que sin tratamiento recuperan al 100%, y yo incluso tuve malas experiencias de pacientes que vinieron en el día, en la hora, despertaron, por ejemplo, con la parálisis facial. Recuerdo bien el caso de una chica jovencita, una nena adolescente,
Los padres me llamaron al celular, ese día le indicamos el tratamiento ese mismo día, no recuperó absolutamente nada. Ay, Dios. Dándole absolutamente todos Claro. los medicamentos. Y ahí yo, de repente, por más que no esté en el libro, yo agradezco y por eso tomo esa iniciativa de darle todo lo que el mercado ofrece, aunque no esté demostrado. Le Sí. damos complejo B, aunque no esté escrito en el libro, le damos citidina, aunque no esté escrito en el libro, y todo, porque hay casos en los que aunque se le dé todo, el paciente no va a recuperar. Y evidentemente va a ir buscando otra solución y no va a faltar el colega que le diga, qué lástima que no te dieron complejo B. Claro. Y no está ni demostrado que sirva, ¿verdad? Claro. Pero es prudente hacerle un tratamiento completo y ofrecer al paciente todo lo que podría dar algún beneficio. O sea, no es por el tratamiento, sino es cómo reacciona la persona, el paciente en este caso, que funcione o no, que mejore o no. Realmente, es por la lesión inicial que hubo en el nervio. Ah. Si hubo una lesión muy severa, hay algunos casos, por ejemplo, un traumatismo, un golpe en la cabeza, vamos a llamarle. Sí. Si hay una pequeña fractura del hueso temporal, eso puede cortar el nervio. Y ahí, claro. La probabilidad de que recupere es prácticamente nula. Usamos antiinflamatorios, corticoides y todo eso, alimentos, pero la probabilidad es muy baja, porque el nervio generalmente se cortó. Claro. Eso es un mecanismo que le llamamos mecánico. O sea, Claro. hubo un daño directo, un corte en tijera, digamos, del nervio. Porque pasa por una parte donde el hueso es como un tubito y al fracturarse eso, que como una tijera, corta el nervio. Claro. Ese caso es prácticamente irrecuperable. Pero los casos en los que son inflamación, secundarios a virus, hay una alta probabilidad de recuperación incluso sin tratamiento. Pero siempre es bueno ofrecerle al paciente todo lo que esté al Pero más alcance. vale. Después de 5 días de iniciado el cuadro, o 7 días, a lo sumo, ya no tiene sentido darle corticoides. Ajá. Porque ya pasó el periodo de inflamación, ya no hay más virus tampoco. Ya Sí. le ofrece solamente la parte de nutrientes, que son las vitaminas y el citidil monofosfato sódico. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con nuestro invitado, continuamos hablando de este tema que está súper interesante. Muy bien, continuamos hablando nuestro tema parálisis facial y ahora tenemos otro material que habla lo que vos y yo queremos saber, bueno, el pronóstico. ¿Qué le depara a una persona que tiene parálisis facial? Ya nos decía nuestro invitado, no a todos se le puede poner el mismo medicamento, se le puede hacer el mismo tratamiento, pero no todo el mundo reacciona de la misma manera. Vamos a ver el material y luego lo discutimos acá con Nicolás Ebreinov. Pronóstico. En el 80% de los casos se consigue una recuperación total de la función del nervio. El tiempo medio suele ser entre 4 a 6 semanas, llegando hasta los 6 meses para la recuperación completa. La secuela más frecuente es un leve grado de parálisis de los músculos que se afectaron. Los factores que peor pronóstico presentan son presencia de una parálisis completa, hiperacusia, dolor, edad mayor de 55 años e hipertensión arterial. En los casos en los que el tratamiento conservador no ha conseguido la recuperación de la función del nervio, existe la posibilidad de realizar una reconstrucción quirúrgica. ¿Está correcto eso? Sí, súper correcto. Qué difícil debe ser para una persona que tiene esto y que no mejora, ¿verdad? Porque, o sea, ya difícil y un susto y una incomodidad, pero uno va al médico, le receta lo que le tiene que recetar y, como decías, va mejorando. Sin embargo, hay casos en que no, debe ser muy difícil para esa persona vivir de esa manera. Muy difícil, debe ser muy desagradable. Molestoso también por el tema de más que nada de la dificultad para tragar la saliva, en algunos casos la comida le cae, o el tema de estar poniéndose cada 2 o 3 horas una lágrima artificial, Sí. debe ser muy molestoso. Y aparte, del punto de vista estético tampoco es demasiado lindo Agradable, claro. y la gente debe sentirse un poquitito incómoda por la parálisis. Bueno, ¿hay alguna manera de evitar tener parálisis? ¿Qué tenemos que hacer? Porque decía estrés, presión alta. En realidad, específicamente para prevenir una parálisis facial de Bell no hay, No. digamos. Lo ideal es respetar las normas higiénico-dietéticas que se sugieren siempre.
En caso de que haya, por ejemplo, un clima frío, tratar de evitar el hacinamiento, o sea, el hecho de estar todo encerrado en un lugar, Sí. quizás sea más eso que el frío en sí lo que cause los problemas respiratorios Claro. y todos los problemas infecciosos en general. Que por el frío se cierran todas las ventanas y todos están respirando el mismo aire. Así. O sea, hay que tratar de airear las piezas, tratar de estar en lugares aireados en los momentos que hay mucha gente, digamos, ¿verdad? Aparte, alimentarse correctamente y principalmente si uno tiene algunos factores de riesgo, como hipertensión arterial, obesidad, trastornos alimenticios, alguna de esas cosas, consultar con el médico de cabecera para que se tomen las medidas adecuadas para prevenir este tipo de problemas. Por ejemplo, si uno tiene una carencia alimentaria o alguna dieta en particular, muchas veces no consume alguna vitamina o no consume alguna de las proteínas, siempre es recomendable que sea guiado por un nutricionista o por un médico que entienda del tema. Si tiene hipertensión arterial, respetar el tratamiento y especialmente si tiene diabetes o algún otro tipo de enfermedad que produzca trastornos de la inmunidad, estar siempre en contacto con su médico para prevenir los problemas que se pueden prevenir. Claro, perfecto. Bueno, doctor, nosotros estamos en redes sociales y la gente tiene consultas que hacerle. Vamos a ver, por favor, esta primera consulta. Bernardo de Ciudad del Este dice, cuando una persona se recupera de una parálisis facial, ¿es definitivo o puede reaparecer? O sea, ¿puede tener otra vez parálisis? Y la probabilidad de que tenga básicamente depende de que, o sea, las personas que ya tienen una predisposición, como algunas enfermedades de base, como la diabetes o algún cuadro de inmunodepresión, tienen más probabilidad que otras. O sea, después de haber recuperado, tiene su misma probabilidad de antes de volver a tener una parálisis facial. Claro. O sea, la misma probabilidad que tenía antes cuando ya se recuperó. Si en algún momento vuelve a tener una enfermedad viral o un cuadro de inmunodepresión secundario a otro problema, puede volver a tener la parálisis. Claro que puede. Bueno, perfecto. Tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. La de J. Augusto Saldívar. ¿El consumo de cocaína puede provocar una parálisis facial? Hablando así, como me preguntan directamente, sí, pero una parálisis de Bell, estuvimos hablando, la parálisis facial periférica de Bell, estuvimos hablando las causas y normalmente no veo el mecanismo por el cual va, a no ser que le baje un poco las defensas, pero de producir una parálisis facial, lo que podría producir un accidente vascular cerebral. La cocaína. Claro, aumenta la frecuencia, el ritmo, la presión a nivel cardíaco, digamos la presión arterial, el ritmo cardíaco puede producir arritmias, y eso puede producir potencialmente accidentes vasculares cerebrales que son mucho más graves que una parálisis facial periférica. Claro. O sea, la cocaína es muy riesgosa como factor desencadenante de un accidente vascular cerebral mejor, que más bien, no una parálisis periférica. Puede producir parálisis facial de origen central y el mecanismo una hipertensión y accidente vascular cerebral. Perfecto. Bueno, súper claro el doctor con todo lo que nos está comentando. Nosotros tenemos todavía tiempo, tenemos que hacer el corte, podemos seguir hablando. Bueno, genial. Bueno, a mí me gustaría, doctor, después de todo lo que estuvimos hablando con el tema de parálisis, o sea, ahí puede ser la parálisis de Bell, que es la que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. No es que uno tiene que tener determinadas cosas, ¿verdad? Así mismo. Y lo otro que también nosotros que no somos médicos decimos parálisis, pero realmente es un accidente cerebrovascular. Exactamente. Que puede paralizar el rostro, pero también puede paralizar el cuerpo, ¿verdad? Exactamente. En general puede producir una hemiplegia, que se llama vulgarmente cuando se paraliza totalmente, no hay absolutamente movilidad, o hemiparesia cuando queda más débil el hemicuerpo de un lado. Se diferencian las parálisis faciales periféricas y centrales por la afectación de la frente. Cuando la frente está afectada, ya es el nervio que salió del cráneo, o sea, es periférica. Generalmente, en la mayoría de los casos, es la parálisis de Bell. Puede ser una parotiditis, puede ser una infección en el oído, puede ser una tumoración de algún tipo que comprime el nervio también, o una causa mecánica que hubo una fractura, pero son menos frecuentes. La más frecuente es la parálisis periférica de Bell. Y la parálisis de origen central, generalmente la frente se sigue doblando normalmente, o sea, se ven las
Las rayitas de la sí. frente se ven siempre, pero afecta la mitad inferior de la cara, del ojo para abajo, y realmente tiene que haber una evaluación médica. Nosotros los especialistas los médicos podemos constatar algunos reflejos anormales, con algunas maniobras de exploración semiológica descubrimos que está más debilitado un lado del brazo, un lado de la pierna. Entonces le encaminamos al paciente a los estudios auxiliares que nos van a ayudar a definir si fue un accidente vascular y cuál fue el origen para poder evitar otro. Claro. Ahora, lo que no me quedó claro en el tema de la parálisis de Bell es que va en aumento, no es que de repente uno amanece ya con la cara de un lado dura, ¿verdad? Paralizada, sino que puede ser que te cuesta hablar, tomas agua y sentís que se te derrama, pero aparentemente podés mover y todo. ¿Es así? En algunos casos hay pacientes que de un momento a otro se dan cuenta y ya tienen una parálisis bastante avanzada. Pero en muchos casos también la agravación del problema va increciendo, digamos, va cada vez más afectada la parálisis. Digamos. Empieza con un poquitito de debilidad y con el correr de las horas empieza a tener más debilidad. Perfecto. Nosotros vamos a ir al corte ya y a la vuelta estamos con las consideraciones finales de nuestro invitado. Bueno, continuamos, estamos ya en la parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Él nos estuvo hablando y nos estuvo explicando muy pero muy bien el tema de la parálisis facial. Entonces ahora en esta parte que tenemos todavía unos minutos, doctor, me gustaría que nos pueda decir lo más importante en todo esto que estuvimos hablando y si por ahí hay algo que yo no le pregunté. Básicamente lo más importante en mi opinión es, como mencionábamos hace un ratito, cumplir con las normas higiénico-dietéticas, una buena alimentación, cumplir con el tratamiento indicado por el médico tratante de la presión arterial. Si uno tiene factores de riesgo en la casa, por ejemplo, de diabetes, padres, hermanos diabéticos, hacerse controles de rutina para descubrir a tiempo si uno está teniendo diabetes o hay estados que le llamamos prediabéticos, que también nos dejan expuestos a infecciones más frecuentemente. Claro. Todo eso puede tratarse a tiempo y evitar complicaciones infecciosas, metabólicas o cualquier otro tipo de trastornos. Si uno cumple con eso, la probabilidad de tener una parálisis es menor, ¿verdad? Si ya ocurre la parálisis facial, es importante que uno recurra lo antes posible a un médico capacitado para evaluarle, para hacer los controles de rutina. Hay que ver si la parálisis es central o periférica. Si es central, si es dentro del cráneo, digamos, puede ser una urgencia. Claro. El tratamiento, ¿verdad? No es tampoco tengo la presión alta y voy a bajarme la presión con un remedio vía oral. Hay que recurrir a los servicios de urgencia. Si uno tiene realmente una urgencia, puede llamar a los servicios habilitados, incluso al 911 uno puede llamar y pedir una ambulancia, si es una cosa que parece grave. Sí. O recurrir al médico, si no parece tan grave, recurrir lo antes posible a un médico. Puede que sea un caso banal, no es tan grave, pero puede ser algo grave también, que debe necesitar un tratamiento urgente. En el tema de la recuperación, el tratamiento precoz probablemente ayude a que uno recupere muchísimo más. El tratamiento luego de la parálisis, que es la fisioterapia, la reeducación, no es lo mismo que el nervio recupere y encuentre un músculo totalmente atrofiado o debilitado, a que encuentre un músculo que siguió en movimiento, siguió con los estímulos eléctricos y sigue con su fuerza normal. Por eso que se hacen estos... Claro, porque si no, aparte del nervio que se dañó, por falta de uso los músculos se paralizan mucho tiempo, se atrofian los músculos, pierden fuerza. Si uno tiene 15 días sin movilizar un músculo, este músculo se va a empezar a atrofiar sin duda. Entonces la fisioterapia es importante y lo principal es, en el caso de una parálisis facial de Bell, recurrir antes que nada al médico tratante o a un médico otorrinolaringólogo, ¿verdad? Primero que nada hay que descartar, si fuera una parálisis periférica de Bell, bueno, el tratamiento cualquier médico puede hacer, pero es importantísimo mirar que no sea un cuadro, por ejemplo, infeccioso. Hay casos que uno tiene una infección del oído medio, que eso tiene que drenarse, tiene que perforarse el tímpano para que salga la pus. Y esas son cosas que debe hacerse y rápido. Una infección no podemos dejar evolucionar por días
hasta que se complique la cosa, ¿verdad? Entonces hay que recurrir a un médico, si este médico no pudo revisarme el oído, recurrir a un otorrinolaringólogo, que son los más, digamos, indicados para el tratamiento inicial de una parálisis facial de Bell. Las complicaciones, cuando se confirma que es simplemente el nervio que está afectado, sí, el neurólogo, incluso el médico tratante, el médico general puede ocuparse del caso. O sea, primero a un otorrino. Primero a un otorrino si fuera una parálisis de Bell, principalmente para descartar que no sea una causa secundaria. Claro. Secundaria, vamos a decir, causada por un tumor, por una infección, por algún otro tipo de problema compresivo que está apretando el nervio. Muchas veces eso puede requerir un tratamiento quirúrgico o un tratamiento antibiótico si es una infección, y eso sí es urgente que se inicie, no puede esperar. Y principalmente dentro del tratamiento, como ya se mencionó 2 veces en este mismo panel, es la lágrima artificial, que no puede faltar en el tratamiento. Muchas veces quizás los médicos puede pasársele el tema del ojo, pero es la principal complicación que debemos prevenir. Es muy difícil conseguir córneas de donantes cadavéricos, o sea, muy difícil, y la gente que realmente está en espera tiene enfermedades que son totalmente imposibles de prevenir, o sea, es casi un crimen dejarle a un paciente que por una simple parálisis de Bell se dañe la córnea. Claro. Tendría que estar poniéndose la lágrima cada rato. El médico tiene que indicar y el paciente debe cumplir. Esa probablemente sea una indicación súper importante. Y la oclusión de los ojos a la noche para evitar que se seque y se dañe esta córnea. Perfecto, bueno, súper claro, doctor. Le queremos agradecer la presencia. Muchísimas gracias por todo lo que nos estuvo explicando con mucha paciencia, como si fueran sus alumnitos, pues tuvo mucha paciencia para explicarnos todo esto. Muchas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y a las órdenes para cuando necesiten. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.